hermanos, por la paz de nuestra ciudad Guayaquil. Amén. Así que por favor espero que usted se una al clamor, ¿sí? Y podamos ver días mejores para esta ciudad. Amén. Dicho esto, mi amado, invito a su Biblia, vamos al primer libro de Reyes, capítulo número 3. En el primer libro de los Reyes, capítulo número 3. ¿Lo tiene, mi amado? Primer libro de Reyes, capítulo número 3. Vamos a dar lectura, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allí al verso 1 y 2, vamos a leer, ¿sí? ¿Lo tiene, mi amado? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo número 1 y 2. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto, acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Todos el verso 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Amén. Ahí hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar, por favor, nuestro rostro y a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, conforme a la gracia y a la misericordia que tú nos tienes, mi Señor. Permítenos en este momento poder disponer nuestro corazón, nuestra alma, y de esa forma, mi Rey, poder aprender de ti lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, sabemos que tuvimos tiempos difíciles donde, Señor, la violencia tristemente es el denominador común de nuestra sociedad, de nuestra ciudad y nuestro país. Señor, ayúdanos, oh Dios, te lo suplico, para que esa gracia y esa misericordia tuya pueda alcanzarnos, Señor amado, aun cuando, como lo dice, Señor, la Escritura, aunque la maldad sea grande en la tierra, mayormente será tu gracia. Y eso es lo que, a la verdad, en ti, mi Dios, queremos, Padre Celestial, experimentar. Parte de esa gracia, Señor, para poder tomar en esta preciosa noche promesas tuyas por medio de tu palabra. Pero es importante también, mi Dios, poder saber que la obediencia de tu pueblo a esta palabra será la que defina un futuro mejor para nuestros días. En tus manos, Señor amado Padre, pues ponemos, Señor, nuestras vidas y creyendo que tú lo vas a hacer, Señor, te damos gracias una vez más en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, estamos en Reyes, capítulo número 3, hemos dado lectura del verso 1 al verso número 2. Antes de dar inicio a la porción propiamente de la palabra, tomando como una pequeña referencia de partida, avanzaré, o de hecho leeré un texto que es el de sí, que ya se estudió la semana pasada, y esto, mi amado, referente a lo que el Señor nos dice en el versículo 46, en la última porción del capítulo 2. En la última, diríamos, frase del capítulo 2, versículo 46, se hace referencia a algo que dice la Escritura, refiriéndose, mi querido hermano, que es el reinado de Salomón. Fue un reinado estable, un reinado firme, y no lo dirá una sola vez, sino que lo dirá 2 veces, y vamos a ver esas 2 referencias. Dice en el versículo 46, en la parte final, dice, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón,
Y si se lee en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo número 12, verso número 12, dirá adicionalmente también lo mismo, pero con algo más. Dice, y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahora, es importante, mi amado, considerar esa firmeza del reinado de Salomón. ¿En qué consistió? Obviamente que lo que más destaca, sobre todo en el reinado de Salomón, fue la dote que recibió de parte de su Dios, es decir, de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos. Fue esa dote, ese regalo, al impartirle, entre otras cosas, sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Esto fue una base, de hecho, una base de gran valor para poder construir sobre ese fundamento todo el gran imperio que vivía Israel en sus mejores días por manos de Salomón. Sin embargo, esto pareciera ser que no le bastó a Salomón, o por lo menos se podría decir que no le fue suficiente. Las malas decisiones de Salomón, como cualquier otro ser humano, también se dieron a notar, mi amado hermano. Debemos de entender que todos los personajes de la Biblia, mi amado, son o siguen siendo personas expuestas a cometer errores. No quisiera de pronto decir que el fin justificó los medios, pero a veces el precio que se paga suele ser muy alto por los medios que utilizamos con el afán de querer llegar a una buena meta. Hay quienes inclusive podrían justificar muchas veces sus malos procederes simplemente, aduciendo o fundamentándose en que es una buena causa. Y esto, mi amado, a la verdad, no podría ser, una excusa o una muleta en la que yo debería de apoyarme. Ya por allí nosotros habíamos visto otros temas semejantes a los errores que hacemos o que cometemos sin considerar que nuestras acciones tienen consecuencias. Ahora, no es mi afán en este capítulo 13, en estos dos versículos, no es mi afán de hacer leña del árbol caído con Salomón. De hecho, el texto bíblico, y más adelante dentro de esta misma narrativa, usted no va a encontrar de parte de Dios ningún tipo de reclamación a Salomón por sus decisiones. Esto es importante, mi amado, porque hasta cierto punto se nos podría llegar a nosotros a pensar de que Dios, cuando nos equivocamos como seres humanos que somos, de pronto Dios nos deja pasar porque Él sabe que somos, como lo dice también la Biblia, carne, y como tal, pues, junto con nosotros, Dios como que ya se da el dolor y dice, los errores también vienen contigo de la mano. Pero no es así. Yo quisiera tomar como un texto, de partida para la enseñanza de esta noche, es lo que se nos hace saber en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Si quisiera tomar esta premisa bíblica para ahora sí comenzar a hilar un poquito más fino en estos dos primeros versículos. ¿Lo tenemos, mis amados? En Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. ¿Lo tiene? Versículo número 30. Verso número 30. ¿Qué nos dice el Señor nuestro Dios? ¿Lo encontró? Dice el Espíritu Santo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa manda? Manda que se arrepienta. Ahora, este pasaje bíblico no es una base por la cual yo podría decir, hermano, entonces Dios tendría que soportar todas mis equivocaciones en la vida. Bueno, Dios, mi amado hermano, créeme, a tus errores revestidos de para no querer tampoco darle
un tono claro oscuro. Claro, nuestras malas acciones, nuestras equivocaciones, si para Dios son pecado, pues como pecados van a ser tratados. Amén. Y esto va obviamente a conllevar de parte de Dios juicio. Ahora, ¿qué es lo que dice en la carta de Hechos, versículo número 30, capítulo 17? Que Dios en los tiempos pasados, ¿qué tiempos, mi amado? Ahora, esto es importante considerar. A los tiempos pasados se refiere de manera exclusiva en los tiempos en cuanto su ley, su palabra, todavía no ha sido manifestada o declarada al pueblo. En los tiempos de Salomón ya la ley estaba plenamente establecida. También eso sí es algo de tiempo así notorio. Y para esto, Salomón no era el primer rey. Ya Salomón vendría a ser en el orden propiamente monárquico, vendría a ser el tercero en sucesión al trono. También tendríamos que considerar que ya Dios, mi amado, sí, había establecido una ley, ojo, para los futuros gobernantes en caso de haberlo, si acaso Israel quisiera poner un rey para poder gobernar a su pueblo. Cuando uno va a la Biblia, acompáñame por favor, porque creo que es importantísimo también considerar esto. Sí. Ven conmigo, sí, al Antiguo Testamento. Vayamos al Pentateuco, sí, para poder establecer algo también dentro de esta porción, sí, bíblica. Dice el Señor, en el libro, sí, de Deuteronomio capítulo 17. Quisiera considerar esto, mi querido hermano, ya que vamos a entrar en un nuevo monarcado, sí, hablando de Salomón. ¿Cómo tenía este hombre como referencia, sí, el poder conducirse para que ese reino pueda ser establecido de una manera firme? ¿Lo tiene, mi querido hermano? En Deuteronomio capítulo número 17, verso número 14 en adelante, había disposiciones. Las voy a leer un poquito rápidas, sí, porque no es el tema, pero sí es obviamente la base que tenía el rey para poder gobernar y tener un reino firme. Dice allí, versículo 14, ¿ya lo encontró? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Verso 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová, no al que tú, al que Jehová tu Dios escogiere. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás, dice aquí, pero no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, hablando de tu propio pueblo. De ahí, mira, de aquí se podría decir que aún nuestras leyes y las leyes de muchos países dicen que para poder ser gobernante de una nación tiene que ser de la nacionalidad de su propio pueblo, de su propio país. Versículo número 16. Pero él, y aquí vienen las demandas o las restricciones de aquel que habría de gobernar a esta nación. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, es decir, no pretenderá él enriquecerse, porque claro, en este caso este tipo de animalitos estaba asociado con gran holgura económica para poderlo sustentar. Yo no sé cuántos tienen perritos por aquí. ¿Tienen perritos? Sí, y perritos de raza. Hablando de, no del pechoca, del perro, son los callejeros, no, sino del perritos de raza. ¿Tienen perritos de raza? No minimizo por si acaso los perritos. Pero le pregunto algo, ¿le cuesta sustentarlos? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Por lo menos si lo quiere criar como Dios manda, le debería de costar. Sí, pero si lo cría la buena de Dios como gallina en el campo, le aseguro que no le costará ni un solo centavo. Pero, mi amado, ¿cuánto no costaría una caballeriza mantener? Una caballeriza, es decir, mantener animales de raza, pura sangre. Eso no comen, hermano, un platito, eso comen de a olla, peor los perros grandes. Y querido hermano, entonces Dios le decía al pueblo, para que se lo haga saber al rey, que él no podía, bajo ninguna circunstancia, enriquecerse, claro,
de una forma, diríamos, muy común de la época, era tomando para sí caballos. Y aún más diría, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver, por aquí vamos a entrar en camino, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Por qué dirá esta referencia? Porque Egipto era reconocida como un país llamado que producía, inclusive exportaba estos animales. Era de hecho Egipto reconocido mundialmente en la época como una nación llamada de caballerizas. Y muchas veces se podría hacer negocio con Egipto sin para poder obtener un bien a cambio de otro. Ahora, eso por un lado, más adelante nos dice, si porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ahora, Salomón, voy a seguir leyendo, pero Salomón hace algo que a mi entender, no digo que Dios lo está celebrando ni lo está aplaudiendo. Él no es que va a Egipto, pero él le pide a Egipto que venga a Israel. Que en cuyo caso vendría a ser lo mismo. Dios siempre mantuvo esta alerta al pueblo, no descendáis a Egipto. Pero ¿qué hay de aquellos que si no es que van a Egipto porque sería demasiado evidente, ¿sí?, de que un creyente, un cristiano haga todas las, digamos así, retroceda y vuelva otra vez a su antiguo estilo de vida? Sería muy evidente de decir, oye, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá el pastor? Entonces hay quienes son un poquito más categóricos y dicen, no, yo tengo que guardar las apariencias. Y para poderlas guardar de la mejor manera no es descendiendo, no es volviendo otra vez a mi vida antigua, sino es volviendo otra vez a las camas de cerveza, ni volviendo otra vez a las discotecas, ni volviendo otra vez, a la antigua manera de vivir. Pero lo que sí podría hacer para que nadie se aperciba de las cosas es que Egipto venga a mí y yo me voy a encargar de que esto sea así. En ese sentido, mi amado, lo que podríamos bien decir es que de manera solapada o de manera astuta se trata de llevar un estilo de vida mucho más ligero, hablando de lo que Dios demanda, para poder compartir mis deseos que antes obviamente estaban en el mundo, de a poco comenzamos a ingresar a mi nuevo estilo de vida cristiano. Es decir, voy a comenzar a vivir una doble vida, agradando a Dios, pero también agradando a Egipto, o a las costumbres que yo antes practicaba antes de conocer al Señor. Dios, mi amado, en estos versículos, sí, le alerta al pueblo y alerta a un futuro rey. Luego le dirá, verso 17, no tomará para sí muchas mujeres, ¿sí?, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Por qué, mi amado? Bueno, esto obviamente sería un grave problema para aquel que pone su amor en las riquezas, ¿sí? Entonces, y raíz de todo mal es, la verdad, ¿qué cosa es? Es el amor al dinero. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué haría el rey? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Para que no se eleve, o lo que se fuera igual como alzarse, sí, no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. A eso yo le denomino tener un reino, tal cual como lo diría Reyes capítulo número 2, un reino firme. Un reino firme es tener un rey, sí, diríamos, siempre codependiente de Dios y de su palabra.
Dicho todo esto, mi amado hermano, cuando volvemos a Reyes capítulo número 3, mira que esta parte introductoria ha sido bastante extensa, pero también, diríamos, importante de poderla reconocer. Cuando volvemos al capítulo 3, Salomón hace una estrategia. No, insisto, no lo puedo justificar, no lo puedo avalar, ni siquiera podría decir que esto tiene algún tipo de, diríamos, de beneficio para el pueblo. Pero él lo establece así. Muchos han querido justificar a Salomón, sí, porque todavía Dios no le había demandado qué cosa, todavía Dios no le había otorgado qué cosa. Sí, no le había otorgado sabiduría, pero sí le había otorgado, como a cualquier otro futuro rey que ya estaba anunciado, le había qué cosa ya establecido. Ya le había establecido su palabra. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Mi amado, el hecho de que Dios no te haya dotado de algo especial para hacer algo especial, no significa que porque Dios todavía no te ha proporcionado aquello. Mi amado, nosotros tenemos, digamos, de parte de Dios, tenemos la libertad de hacer y deshacer de nuestras vidas, sin, obviamente, tener como fundamento su palabra. Ejemplos. En casa puede pasar esto. Posiblemente tu hijo quiere hacer algo, pero no te lo ha consultado. Eso no implica que porque no te lo consultó, él tenga la libertad de hacerlo. Por ejemplo, yo creo que tu hogar, al igual que el mío, tiene normas, tiene reglas, ¿verdad que es así? Tiene directrices. Y esas directrices son las que por lo general están siendo constantemente guardadas por parte de todos los integrantes de tu casa. Ejemplo, el desayuno de tal hora a tal hora se sirve. Ejemplo, de tal hora a tal hora se hace almuerzo. Y obviamente cada quien tiene su propio ritmo de poder mantener el hogar. De pronto usted ya tiene días establecidos de cuándo lava, de cuándo plancha, de cuándo hace mercado. Cada quien, cada uno de nosotros sabemos qué normas son las que se establecen en casa. ¿Cierto o falso? Listo. Entonces, juguemos con esas reglas. Si tu hijo, de una u otra forma, o hija, quiere hacer algo, pero que no está en las reglas, o que no está en el constante, digamos, habitual costumbre de tu casa, el hecho de que él no sepa, porque todavía no hay algo delimitado para lo que él desea, eso significa que él tiene la libertad para poderlo hacer. Como no se ha dicho antes, lo hago. O a la larga, como sí se dijo en la enseñanza pasada, debería de optar por lo menos para preguntar si acaso se podría o no se podría llevar a cabo tal o cual cosa que desearía hacer. Obviamente que por sentido común, diría cualquiera, como tú no sabías, me lo debiste saber preguntado. Y ahora hiciste tal cosa, pues hazlo contigo. O simplemente, como a veces a mí me ocurría esto con mucha frecuencia. Como yo siempre viví, digamos en teoría, no viví como que solo en la niñez, porque mis padres trabajaban, yo me sentía, mi amado hermano, como el amo, dueño y señor de la casa. Mi padre cuando trabajaba venía cada 15 días. Ya por ahí, digamos, voz de mando paternal, sí, no había. Mi madre antiguamente trabajaban en 2 turnos, sí, en la maternidad superior. Eran turnos de 7 a 7. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Antes no habían que 40 horas. La cosa era mucho más, digamos así, mucho más forzada en la parte laboral. Entonces, mi mamá se iba, obviamente, antes de las 7, sí, y regresaba después de las 7 de la noche. Luego le cambiaron el horario cuando hicieron reformas laborales y trabajaba 40 horas. Mi amado, entonces yo prácticamente toda la mañana y toda la tarde era el rey de la casa. Añada a esto, que yo era hijo único, los primeros casi 7, 8 años de mi vida. Entonces, mi amado, si un abuelo vivía conmigo, siempre vivía una persona mayor, una persona adulta, pero ellos se pasan durmiendo con esa tuya. Como suele ser en la vejez, ¿verdad? Que uno se sienta ahí.
Y yo apenas ese viejito o esa viejita cerraba los ojos y yo decía, me llegó la hora. Porque cuando él estaba despierto decía, no salga, no salga. Y yo como que lo arrullaba. Claro, muchas de esas acciones que yo hice, amado, al retorno de mi madre, sobre todo, amado, era para venir a buscar pan. Entonces, todo lo que yo hacía, por lo general, siempre estaba mal. Y la sanción nunca se dejaba de esperar. Y antes, vaya que a uno le regalaban pan. Entonces, las cosas eran así. Salomón tiene normas, tiene reglas. Él sabe lo que se debe, por lo menos en esto. Mira, por eso es que hemos tomado el detalle de leer Deuteronomio. Si él sabe lo que tiene y sabe lo que no tiene que hacer. Más allá si Dios lo haya después dotado o no de un don denominado como sabiduría. Eso es otra cosa. Pero él ya tenía establecida una normativa, ¿sí?, bíblica, para poder saber por lo menos en qué no equivocarse en la vida. Hermano, cada uno de nosotros, creo yo, sin temor a equivocarme, sabemos por lo menos de manera general qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada en tu vida. Creo que sí, eso lo establece de una manera muy primordial. Uno sabe, por ejemplo, como creyente, ¿no? Uno sabe que posiblemente si alguien te hace una insinuación de algo que por la Biblia tú sabes que no está para ti, tú sabes en ese momento y dices, no, es que yo no tomo. Y de pronto el paladar se trae agua. No, yo no tomo. Pero tú por normativa bíblica, por conocimiento general, tú por lo menos sabes que eso a Dios, ahora, a tu vida, ya no es para ti. ¿Sí? Más allá, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y si te quieres embriagar, sí lo puedes hacer, de verdad, sí, pero en el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Dónde venden? Cómprate una java de eso. Bueno, eso no viene por java de cuento. Eso viene pero como torrencial de parte de Dios a través de su Espíritu. Cuando tú pides de Dios, mi amado hermano, el ser lleno, sí, del Espíritu Santo. Eso viene y se derrama de manera muy abundante. Ahora, mi querido hermano, Salomón hace parentesco. Ojo con esto. Hace parentesco. Dice el Señor, versículo 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues, ¿de qué manera lo hizo? Pues tomó, dice, ¿qué cosa Salomón tomó? Tomó, dice la Escritura, la hija de Faraón. Y mira, él no fue a Egipto, él trajo a Egipto a Jerusalén. Y la trajo a la ciudad. La trajo a la ciudad. Claro, al traer a esta mujer a la ciudad de Israel, o a una de las ciudades más importantes de Israel, estaba trayendo juntamente con ella todas, digamos así, todos los riesgos que esto implicaría. Hay quienes dicen que esta mujer se convirtió al Dios de Israel. Pero eso se desmentirá por sí solo cuando luego Salomón comience a hacer templos para los dioses de sus esposas. Es fácil, mi amado hermano, es muy fácil poder decir cuando uno está enamorado, yo la voy a convertir. Es fácil decir cuando uno está enamorado, sí, es que conmigo ella va a venir a la iglesia. Es fácil decir cuando uno está enceguecido por el amor, de que esa persona no le va a afectar, porque hay quienes dicen también así, no está bien, yo sé que es un inconverso o un incrédulo, pero mi fe ella no me la va a tocar. Mi fe se va a mantener inalterable. Es fácil decirlo, pero en la práctica no pasa así. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo usted es posible que usted me diga lo contrario? Pero porque así como más adelante en la Biblia va a denotar la terrible falencia de Salomón a consecuencia de esto, mi amado, en la práctica de nuestra vida cristiana,
Mi amado, de cada 1000, no puedo decir de cada 100, de cada 1000, si tienes de Dios su favor, por lo menos un matrimonio casado o unido en yugo desigual, podríamos decir que se afirmará en los caminos del Señor. Que hablando de 1 por cada 1000, mi amado, estamos hablando de un porcentaje del, ¿qué te puedo decir? Del 0,01%. Lo general es que la persona sí te arrastre con ella a su mal estilo de vida. Yo quisiera tomar un precedente, ¿sí? En el libro del Génesis. Sí quisiera ver algo que le ocurrió, o de hecho una demanda que se ve con Abraham, de hecho. En el capítulo número 24, creo que este texto bíblico me ayudará enormemente a ver algo que obviamente Salomón no tuvo, pero que Abraham fue más prudente en vivir algo que ni siquiera estaba escrito. En el libro del Génesis, capítulo número 24, ¿lo tiene, mi amado? Génesis, sí, capítulo número 24. Ahí usted por el prefacio va a saber a qué me refiero. ¿Qué dice el versículo 1? Bueno, el prefacio del capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Sí, ahora entendamos algo. Abraham no tenía la ley. Él no tenía el Deuteronomio 17, ni la demanda, ni ningún mandamiento. Él no tenía ni los 10 mandamientos. Pero él tenía algo, mi amado, sí, considerado como buena conciencia delante de Dios. Y eso a veces, mi amado, penosamente nos deja a muchos fuera de lo estándar de lo que Dios quiere. Mucho más para con quienes sí le conocemos. Usar un poquito de parte de Dios el sentido común. ¿Sí? Eso es importante. Mucha gente allá afuera no conoce nada de la Biblia, pero por sentido común trata de vivir lo más decentemente posible. Por sentido común, por conciencia. De hecho, creo que sí se podría también resaltar, mi amado, que mucha gente aún que nosotros conocemos, mi amado, viven vidas como que si fuesen cristianos, pero no lo son. Sus hijos estudian y los tuyos son desbaratados. Sus hijos son profesionales y los tuyos son... Mira, él no conoce del Señor y está graduado. ¿Sí? Y parece triste, pero a veces no. ¿Sí? No digo que esto se ve ahora con gran digamos, cantidades de ejemplos, pero yo me recuerdo de muchachos, ¿no? Era común, de que siempre haya un fin de semana una boda, una muchacha saliendo de su casa con vestido blanco, ¿verdad? Era muy común, no sé si usted se recuerda, porque yo era muchacho siempre y a veces en casa de mierda, me dicen, ¡ay! Todo el mundo corriendo para el campo. Pero ahora en la actualidad, eso ya no se ve. Mi amado, ahora, Abraham va a buscar, ¿sí?, para su hijo una novia. Y me encantan los primeros versículos de esta historia. Esta es una historia de amor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Ahora, ¿a los cuántos años tuvo Abraham a su hijo Isaac? ¿Sí? A los 100 años, ojo, 100 años, sí, tremendo. Y aún así, Abraham, mi amado hermano, si ya para buscarle una novia a su hijo, sí, habrá tenido por lo menos 120 años, aproximadamente. 140, perdón, sí, 140 años. Entonces, estamos hablando de que, mira, un hombre de 40 años, diga con quién, ¿qué va a estar buscando novia? No busco yo. Pero las costumbres de la época, como si también creo que en algunos de nosotros, eran quienes decidían el avance si te convenía o no te convenía a tu pareja. ¿Quiénes decidían? La madre. Si al papá y a la mamá no le gustaba, ¿verdad? Y ojo con esto,
esos hogares, avalados por los padres, son los que han durado hasta el presente tiempo. Pues que no se ha dado cuenta que cuando esta generación de cristal escoge pareja, no duran, mi amor hermano, ni 5 años, que ya están separados. Es que la luna de miel dura muy poco. Pero cuando viene de parte de Dios, sí, la relación, eso es lo que Dios bendice y queda estable a través de los tiempos. Ahora, Abraham era ya viejo y de avanzada edad. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y le dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el cual era Eliezer por nombre, eso sí lo sabemos. Sí, y le dice a este hombre, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano, le dice Abraham a este siervo de él, ¿sí? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. En pocas palabras, debajo de la pierna. Sí, esto tenía obviamente una razón de ser. Cerca de allí se encontraban los genitales. Y cerca de allí estaba el pacto de Dios establecido a través de la circuncisión. Costumbres de la época. Es decir, que vino el empleado, vino en este caso el mayordomo de la casa de Abraham, y Abraham le dice, mira, ¿sabes qué? Estaba sentado, un hombre anciano, y le dice, pon tu mano debajo de mi muslo, aquí. Pon allí. Y él asentó su pierna. Ahora, Eliezer sabía lo que esto representaba, y Abraham con mucha más razón. Y allí, poniendo su mano, Eliezer debajo del muslo, le dice, vas a hacer un juramento. Poniendo, ¿qué cosa? Como testigo el pacto que Dios ha establecido conmigo y con mi descendencia. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás. Mira, y este no tenía ley, pero él le hace jurar a su empleado para que no tomara para su hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales, ¿qué dice? Yo habito. Pero yo te pregunto, ¿qué principio le tomó a Abraham hacer esto? ¿Qué referente tenía Abraham para hacer esto? Porque por la escritura, insisto, Abraham no tenía un canon bíblico que seguir. No tenía, mi amado hermano, una palabra, un mandamiento. No había nada. Más bien, él tendría todo el avance de decir, como Dios no me ha dicho, no me ha dado las reglas, entonces yo hago como lo que pasaba en los tiempos de los jueces. Hago lo que bien me parecía. Pero Abraham no hace esto. Él no tiene una normativa, pero tiene sentido común. ¿Sentido común en qué? En lo que Dios sí le había dicho a él. Que de él, de esa simiente, haría, de su descendencia, ¿qué cosa? Bendeciría a todos los pueblos. De su simiente. Y él por sentido común dijo, si es de mi simiente que vendrá la bendición, entonces de mi simiente tendrá que venir, ¿qué cosa? Alguien para poder continuar la bendición con mi descendiente. Sí, en este caso, con Isaac. Mi amado, y allí es donde se emprende una búsqueda. ¿Para qué? Para poder encontrar a un hombre de 40 años una esposa. Qué curioso, ¿verdad? Este muchacho, dicho de alguna forma muy cómica, que en 40 años no le preguntó a Abraham diciéndole, cuidado, me vas a dar una fea. Que me guste, mira que mis estándares y mi anhelo es una de 90, 60, 90, no. Simplemente él deposita, hablando de Isaac, todo el peso de esta gran decisión en los lomos de su padre. Y como para cosa curiosa, el papá no es que iba a buscarla. Quien iba a buscarla era un mayordomo. Y si el mayordomo era visto y decía, esta se la ve bonita y totalmente fea, pues se venía como una fea. Para dejar
estos riesgos a un segundo plano, entonces Abraham, ¿qué hace? Pone esta búsqueda en las manos de Dios. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Si estás dispuesto, mi amado, a formar un hogar, no lo hagas, ¿sí?, por medio de tus propios medios. Deja que Dios te lo traiga. Yo sé que esto pareciera ser una expresión muy fácil que lo es de decir, pero muy difícil de aceptarlo. Pero Dios no se equivoca con la persona que Él sabe que va a estar contigo hasta el día en que o Cristo venga o Él o ella sí muera. ¿Quieres ser feliz? Espera que Dios te traiga. Así como Dios, llamado, fue el que tomó de Adán una costilla y le dijo, esta es tu mujer. Así también, llamado, si tú estás de una u otra forma ansioso por una relación, Dios conoce ese deseo y pónselo en las manos del Espíritu Santo. Él sabrá quién es, sea de aquí o sea de otra iglesia, quién es para ti para tomar un hogar. Haz lo que dijo de buena ley David, pacientemente esperé en Jehová y Él hará. Amén, mis amados jóvenes solteros. Amén. Amén. Aleluya. Salomón no esperó esto. Él fue e hizo, dice la Escritura, parentesco. Quisiera dar un dato histórico, más que en sí mismo, diríamos, más que bíblico como tal. Y quisiera leer lo que dice un comentario respecto de este asunto. Y nos dice lo siguiente. El faraón con quien Salomón, y me encanta esta palabrita, que dice, trabó parentesco. ¿Sí? El faraón con quien Salomón trabó parentesco, se cree que fue de uno de los reyes de la 21ª dinastía, cuya capital en ese entonces estaba en Tanis, en el Bajo Egipto. Entendiendo, mi amado hermano, yo sí quiero que lo tenga presente, entendiendo que para los tiempos de Salomón, Egipto ya no era la potencia mundial como lo fue en los tiempos de Moisés. ¿Sí? Ya cientos de años habían pasado, e inclusive Egipto se había dividido en dos partes, así como luego se dividía Israel en el reino del norte y en el reino del sur. Egipto estaría dividido en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. Creo que yo sonante un poquito mal el micrófono. ¿Sí? Y aquí argumenta algo más. Dice, debió pues haber sido un predecesor, ¿sí?, de una descendencia así denominada los Sheshon. Dice así, o de Sisá, fundador de de la 22ª dinastía, que fue o luego sería un invasor, ojo, un invasor para un futuro rey. Mi amado hermano, y esa invasión se llevaría a cabo, curiosamente, ¿sabes en qué tiempo? En el reinado del rey Roboam, el cual era ¿qué cosa? ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Es que de una u otra forma, al meter a Egipto en su nación, Egipto le pasaría casi que igual como cuando Ezequías permitió que los babilonios, ¿qué cosa? Le visitaran. Y peor aún, él no teniendo la precaución de por lo menos predicarles del Dios que había dado prosperidad y salud al rey Ezequías. Ese es el riesgo, mi querido hermano, cuando uno hace parentesco con quien Dios no te lo ha permitido. Puede ser que tú digas, pero yo no, mi fe se va a mantener, yo voy a buscar a Dios, sí, está bien, y te lo creo, poniendo algo de confianza en tu palabra. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos? Tú me garantizas a mí que tus hijos
te van a obedecer a ti y no se van a quedar en casa con su papá, o no se van a ir con su papá o con su mamá a donde ella o él los lleve. Eso pesa grandemente. ¿Me entiende? Eso pesa, mi amado hermano. Roboam va a pagar las consecuencias de esto. Cuando retomo Primera de Reyes, capítulo número 3, Salomón hace parentesco. Por eso es importante considerar este pequeño argumento. Salomón hace parentesco, mi amado hermano. Y dice la Escritura, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, la cual era Jerusalén. Ahora, ¿qué hace allí, mi amado? Mira como para que te des una idea. Cuando tú vas a Primera de Reyes, más adelante, capítulo número 9, quiero que tomes en consideración, ¿sí?, dos cosas que quisiera compartir. En Primera de Reyes, capítulo número 9, verso 16. ¿Lo tiene? Primera de Reyes, capítulo número 9, versículo número 16. Dice la Escritura, ¿ya lo encontró? Faraón, rey de Egipto, había subido, mira cómo comenzará esto, sí, y tomado una ciudad, la cual se llamaba Geser. Y dice aquí, y la quemó, y esa Geser estaba dentro del territorio de Israel, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Mira, cuando fue esta princesa a Jerusalén como mujer de Salomón, obviamente, una vez decía, si entra el hijo, entra el padre, por decirlo de una forma. Si entra el cachorro, entra el león tras el cachorro. Luego, sin darse cuenta, Faraón se le metió dentro del territorio, inclusive peleó una batalla que le competía a Salomón pelearla, y luego conquistando a Faraón, una ciudad que había sido, digamos, cautivada por los cananeos, luego él le entregará luego como dote a quién, a su hija, como un premio, y le dirá, esta ciudad tú la vas a administrar, y Salomón dijo, está bien. Pero era el territorio de Israel. Eso como para que te des una idea de cómo comenzó a tener influencia Egipto sobre los judíos. Y si a esto le añadimos algo más, porque en el primer libro de Reyes, capítulo 7, veamos a un suceso anterior, esta mujer no pasaría desapercibida, aún en el palacio. Mira lo que dice, Primera de Reyes, capítulo 7. ¿Se encontró? Y tomaré esta referencia, versículo número 7 al 8. Salomón ya está, a estas alturas está, digamos, expandiendo justamente su reino y haciéndose de gran fama. Y hará esto. Hizo asimismo el pórtico del trono en que habría de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Verso 8. Y la casa en que él moraba, en otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Pero también dice que edificó también Salomón para la hija de Faraón, con la que se había casado, que había tomado por mujer, una casa también hechura semejante, dice allí, a la del pórtico. Ahora usted dirá, pero también es una casa así. Yo no digo que esto está mal crear una casa. Hermano, el punto es que estos edificios que comenzó a construir Salomón en Jerusalén, luego, mi hermano, se convertirían en templillos. Porque allí, sí, no es que Salomón estaría como todo buen, esposo de hogar, metido en su casa administrando el hogar. Si un buen referente tenía Salomón, mi amado hermano, es haber visto en su padre los errores de la crianza de sus hijos. Eso sí,
Y estos lugares que se levantaron como pequeños monumentos dentro de la ciudad, mañana más tarde, mi amado, sería penosamente el talón de Aquiles de Salomón. Porque luego se convertirían en templos paganos. Una cosa es que la hija de Salomón, queriendo ver de esta forma, adopte la fe de Salomón, pero ella no venía sola. Como toda mujer egipcia y princesa, venía con toda su corte, con sus doncellas. Venía, mi amado hermano, es decir, como un remanente de Egipto al cuidado de ella. Obviamente, ahí habían costumbres, habían ídolos, había todo lo habitual que en Egipto se adoraba. A esto tengo que añadir un agravante. Cuando vuelvo al capítulo número 3, verso número 2, estos dos versículos parece que no dijeran mucho, pero dicen bastante. Dice el Señor, hasta entonces, es decir, hasta que se edifique el templo en Jerusalén, porque todavía el templo estaba en el proceso de la construcción. Hasta entonces, el pueblo, ¿qué hacía, mi querido hermano? El pueblo sacrificaba, es decir, llevaba sacrificios a Dios, no a los padres, pero sí llevaba sacrificio a Dios en los puntos denominados en los lugares altos, que eran puntos referenciales donde Dios había hablado a los patriarcas a lo largo de la historia de Jerusalén, o la historia de Israel. Uno de esos lugares, como lo dirá dentro de este pasaje, mi amado, sí, de hecho quisiera por favor que venga conmigo a una pequeña referencia a Primera de Reyes, capítulo número 13. Primera de Reyes, capítulo número 13, uno de esos lugares que era de gran renombre, donde se le había dado una promesa a un hombre llamado Jacob. Era un punto de adoración para Dios, pero luego se prostituía. Y esto está en Primera de Reyes, capítulo número 13, versículo número 32. ¿Qué nos dice allí, mi querido hermano? Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. Y mira, contra el altar que estaba en donde? En Betel. Y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades también de Samaria. Mira, Gabaón también era un lugar alto. Todos los puntos referenciales donde algo importante había ocurrido, donde un patriarca había levantado un altar, luego serían puntos, insisto, para llevar a Dios sacrificios. Pero ojo, ya el tabernáculo ya estaba dispuesto en Jerusalén. El templo todavía no estaba construido, pero la carpa estaba allí. Y si alguien quería ofrecer sacrificios, tenía que cosa, que descender al tabernáculo y allí hacer, en este caso, sus rituales religiosos. Pero Salomón, insisto, versículo 2, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, entendemos que Salomón lo hacía no para venerar a un Dios pagano, para venerar al mismo Dios de Israel, pero no lo hacía en el lugar acostumbrado. Solo hasta aquí voy a llegar. Amados hermanos, insisto, estos versículos, estos 3 por lo menos versículos, no son, de acuerdo al análisis bíblico, no son un reproche para quién, para Salomón. No lo son. De hecho, de aquí en adelante, usted va a ver cómo Dios va a manifestarse a Salomón. Pero el hecho de que no se vea un reproche tajante, confrontador, no significa que esto haya estado bien. ¿Qué es lo que quiero decir, mi querido hermano? A veces en nuestra vida cristiana
así como se leía, por eso hice leer el libro de Hechos de los Apóstoles 17, verso 30, el hecho de que Dios, por cada error, por cada equivocación que tengamos en la vida, no nos lo reproche en la cara, no significa que tus acciones estén siendo aplaudidas por Dios. No te equivoques. No, si digamos así, no tomes a Dios, digamos, de una manera equivocada en tu concepto acerca de Él. El hecho de que tú no llegases a ver en el momento una sanción, una reprimenda, una alada de oreja, un juicio divino por cada metedura de pata que tengamos, tampoco quiero que entiendas esto, tampoco quiero que digas en tu corazón, como Dios no me lo castiga, entonces me lo está avalando. Como Dios no me lo sanciona, entonces Dios me lo está permitiendo. Como Dios no me lo niega, entonces me está diciendo que sí. No te equivoques, hermano. Las cosas que por orden bíblico han sido para nosotros una negativa, una privación, lo seguirán siendo toda la vida. Diría, visto de una manera práctica para nosotros, el hecho de que Dios no te sancione, no te ale las orejas por un pecado recurrente, llámese cualquier cosa, no significa que Dios te dice, bueno, ese pecado tengo que tolerárselo toda la vida. Eso no significa que Dios te esté diciendo, está bien, hazlo. Si está mal, llamado, siempre estuvo mal, lo está mal ahora y lo estará mal mañana. Sea que Dios te lo impute, te lo haga ver o no. No sé, a veces hay malos hábitos, como a veces suele pasar en casa. A veces se come, sí, como dicen por allí, de una manera muy desordenada. Y claro, el hecho de que tú en tu casa te lo permitan, porque ya se acostumbraron, como suele pasar a veces en los hogares, come en la mesa, ¿verdad? Todo que yo como aquí, claro, y de pronto se ve mal, es mal aspecto, pero lo haces así. No significa que esté bien. ¿Sí me entienden? No significa que esté bien. Claro, y estoy hablando de un hábito que posiblemente no sea algo ahí, pero a veces esto suele pasar con pecados. Y eso sí trae un problema a nuestra vida. Eso sí, mi amado hermano, afecta a nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que Dios, mi amado, por lo menos en estos versículos, en estos 3 primeros versículos, Dios, mi querido hermano, sí nos quiere dar una especie como de recordatorio de algo que tú ya sabes, que a Dios no le agrada. Por ejemplo, a Dios no le agrada que tengas esa amistad. Así de sencillo, no le agrada a Dios. Tú podrías decir, pero a mí no me afecta, a mí no me hace daño. Sí, está bien, posiblemente tú no dices lo que Él dice, tú no practicas lo que Él practica, pero, mi amado hermano, tanto estás, digamos, inmerso en esa relación, en esa amistad, que a la larga te acostumbras a escuchar de pronto palabras que no deberías escuchar. ¿Ve? Usted dirá, pero si eres el que insulta, pero él es chévere. Es buena gente en el fondo. Sí, pero bien al fondo. Pero recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Insisto, nosotros tenemos la ley, o tenemos los parámetros de cómo vivir. El hecho de que Dios, por estas cosas, no te anda dando las orejas a cada rato. Antes los padres, por cada error que lo cometían, así no, yo no lo cogía de lado. ¿No era que era así? Usted estaba limpiando, y limpiando metían y le mataban los cabezones. Y usted dice, pero qué locura, pues estoy limpiando, sí, pero así no. Así, arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Ahora el muchacho le limpia, ya está. Hermano, insisto, Dios no es que está aplaudiendo lo que hace Salomón. Tampoco en estos primeros versículos no lo está condenando, pero sí nos está haciendo saber cosas que de acuerdo a los antecedentes anteriores de la Escritura
estaban totalmente en desacuerdo con su voluntad. Eso sí. No se dice en este momento, ay, que Salomón esto, no. Pero el hecho de solo registrarlo, hermano, ya es un indicio de que Dios tenía algo, posiblemente sí, que no tenía en su corazón sin de quererlo aceptar. Que sepa, la pregunta es, ¿por qué se casa con el Faraón? Si le hice la pregunta yo al texto, ¿por qué se casa este hombre? ¿Qué quería asegurar Salomón? Tenemos un Egipto dividido. ¿Sí? Un Egipto que, por lo menos que no es que era la potencia como para decir, ¡ay, Egipto me va a proteger de mis enemigos! ¡No! No había necesidad. Ya hubieron otros reyes que cuando se vieron de pronto amedrentados con los sirios, sí, hubo un rey que dijo, voy a irme a hacer alianza con los egipcios, porque si no los sirios me van a destruir. Como quiera había una razón de peso, que no digo que esté bien, seguía estando mal, porque Dios podía vencer a los enemigos con o sin alianzas terrenales. Pero con Salomón no había necesidad. Y a veces esto sí me lleva al plano actual. A veces los muchachos, por puro capricho, toman decisiones simplemente solo como por llevar la contraria. Pero no hagas esto. Yo lo hago. Es que quiero experimentar, es que quiero saber, es que quiero ver cómo es. Por puro capricho. Salomón hace una alianza por puro capricho. No sé qué ocurrió en ese momento en la vida, qué le pasó, pero algo sí sé al final de la vida de Salomón, que las muchas mujeres corrompieron su corazón. Eso sí sé por la Biblia. Un hombre sabio le sirvió para gobernar su reino, pero no su corazón. Y la Biblia es clara al decir que sobre toda cosa que yo podría llegar a guardar, debo guardar mi corazón, porque de él mana la vida, mi amado hermano. Amén. Y recuerda que tu corazón está en Aleluya. Hasta aquí, mi amado, esta reflexión de la palabra. Espero que Dios te haya anticipado las cosas para que no hagas locuras. Amén. Y le des lugar a la sensatez y a la cordura y mucho más a la voluntad de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Salomón amó a Jehová, la Biblia lo dice. Salomón amó a Dios.